Serie de Génesis 1, estudio número 9 por Chris McKen. Buenas noches y bienvenidos al estudio bíblico de E-Bible Fellowship del libro de Génesis. Esta noche es el estudio número 9 de Génesis capítulo 1 y vamos a continuar viendo en Génesis 1, 3 al 5. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dejaré de leer allí. En nuestro último estudio vimos la palabra hebrea Strong número 914, traducida como separada, y vimos que también se traducía como diferencia, entre o apartados. Miramos varios versículos donde esta palabra es usada y vimos que cuando Dios da un mandamiento tiende a separar y hace que se haga una distinción que es evidente. Y cuando Dios elige a las personas como lo hizo con Israel, y Él eligió a Israel y no eligió al resto de las naciones, esto separó a Israel, la santificó, la hizo diferente de todas las demás naciones del mundo. Y Dios también hizo eso con los animales, y separó ciertos animales como limpios y otros ciertos animales como impuros. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué Él llamaría limpios a algunos animales y a otros inmundos? Luego, más tarde, Él limpiaría a los animales inmundos cuando le mostrará una visión a Pedro en los primeros días de la era del Nuevo Testamento. Él hizo descender un lienzo de animales inmundos y Dios dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dios replicó que lo que él había limpiado, Pedro no lo podía llamar común o inmundo. De repente estaba bien que Pedro o cualquier hijo de Dios comiera animales impuros o cualquier tipo de animal. Podrías comer animales limpios o inmundos. Usted ahora podría comer una langosta, así como también alimentos que habían sido aceptables previamente. ¿Por qué Dios hizo esto? Él estaba enseñando verdades espirituales, pero también es verdad que la palabra de Dios separó, y fue el propósito de Dios en el Antiguo Testamento hacer un pueblo diferente del resto de los pueblos del mundo, y estas personas serían conocidas por guardar los mandamientos de Dios. El día sábado, la circuncisión, los tipos de alimentos que podían comer, su sistema de sacrificios o sus leyes ceremoniales, todas estas cosas sirvieron para poner diferencia entre el pueblo de Dios y el resto de los pueblos del mundo. Dios también usa estas cosas para enseñar verdades espirituales. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios separan. La palabra de Dios es llamada luz y separa de las tinieblas. Dios separó la luz de las tinieblas. Dios da mandamientos y todas las personas los deben seguir, pero solamente sus elegidos son capaces de hacerlo a través de su espíritu. Entonces, ellos están caminando en la luz, mientras que el resto del mundo yace en las tinieblas. Esto sirve para ilustrar y destacar que ciertas personas son el pueblo de Dios. Ellos son los apartados, los escogidos desde la fundación del mundo. Estos son el pueblo de Dios y su palabra es luz, y su pueblo camina en esa luz, y ellos están separados de la gente del mundo. Por cierto, es por esto que Dios dijo en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dios estableció varias leyes con respecto a la unión matrimonial para protegerla y también como guía para distinguir entre la luz y las tinieblas. La gente del mundo no tiene problema con dos personas de cualquier tipo que se unan en matrimonio, ya sea que sean divorciadas o ser de dos religiones diferentes o de ninguna religión. Hoy incluso puede haber dos hombres
o dos mujeres que se casan el uno con el otro. Al mundo no le importa porque ellos no entienden los mandamientos de Dios. La luz y las tinieblas no significan nada para ellos. Todo es cuestión de sentimientos y de una aceptación general. Y eso es lo que los gobierna. Es por eso que sus caminos son movibles y no se pueden conocer. Lo que es aceptado hoy quizá cambie pronto y ellos lo renueven, pero no es así con Dios y su ley. Dios sigue siendo el mismo, firme e inamovible. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ha establecido leyes que los hijos de Dios desean seguir, comenzando con la ley que no debemos hacer yugo desigual con los no creyentes. Dios dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Tú no llevas la luz y la tiniebla juntas. Las tinieblas huyen de la luz. No pueden unirse una vez que Dios las separó, e incluso eso es lo que la gente trata de hacer espiritualmente cuando una persona salva se casa con una persona que no es salva. Se está tratando de unir la luz con las tinieblas. Desde el principio, en el primer día de la creación, Dios separó la luz de las tinieblas. Y eso es lo que ocurre cuando la gente sigue la palabra de Dios. Habrá una separación de la gente del mundo. Y, repito, esa es otra razón por la que Jesús dijo que su palabra causaría división dentro de un hogar, entre un hombre y sus parientes, o entre un hijo y sus padres, etc. La palabra de Dios separa la luz de las tinieblas. Se pasa a decir en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Por supuesto, sabemos que Dios hizo un día para hacer lo que aún llamamos un día en nuestro tiempo. Es un período de 24 horas, y durante ese período de 24 horas, conocido como un día, hay períodos de luz y de oscuridad. Jesús dijo en Juan 11, 9, 10, respondió Jesús, ¿no tiene día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Esto se refiere a la porción de luz durante el día, que es de 12 horas. El día de los israelitas comenzaba a las 6 de la mañana y seguía hasta las 6 de la tarde. Espiritualmente, Dios habla de un día de salvación, y luego Él describe en una parábola el día de trabajo que era de 12 horas de duración, y la última hora, la cual se relaciona con la gran tribulación. Entonces, el día terminó y era la noche. Esto apuntaba al programa de salvación de Dios, en que la obra de salvación fue hecha durante el día, y luego las obras llegarían a su fin cuando viniera la noche. Jesús hizo referencia a esto en Juan capítulo 9 en el contexto de la sanación de un hombre que había nacido ciego. La curación de este hombre fue una imagen de la salvación, la obra que el Señor Jesús realiza. Dice en Juan 9, 1 al 3, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Observe que Cristo está hablando de obras en relación al hombre ciego. Él dijo que el hombre había nacido ciego para que Jesús pudiera manifestar la obra de darle la vista a él. Eso establece lo que viene en el próximo versículo, en Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús está diciendo que la obra de Dios que lo envió se hace en el día. ¿Cuál es la obra de Dios? Es definida en Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es que creáis, y la obra de Dios fue que el ciego viera, y este es un cuadro de la salvación.
La obra de Dios para la cual Cristo fue enviado fue para salvar pecadores, y Él trabajó mientras era de día, porque ese es el tiempo que Dios ha dado para trabajar. ¿No es así? En nuestros días presentes, por supuesto, tenemos personas que trabajan a todas horas del día o incluso por la noche, pero típicamente, a través de la historia, la humanidad trabajó durante el día. Por miles de años, con el fin de ganarse la vida, el hombre trabajó el día entero mientras había luz. Allí era cuando ellos podían ver y luego venía la noche, señalando el fin del día de trabajo. Dios está usando esa imagen para describir su programa de salvación. El Señor Jesús trabaja la obra del Padre mientras es día. Nuevamente, Dios habló del día como de 12 horas, finalizando con esa hora especial undécima, la última hora que tipificó la gran tribulación. La Biblia enseña que la última hora de la gran tribulación concluye el día de trabajo. Eso es muy claro y está bien establecido, ya que hemos comparado las Escrituras con las Escrituras. El lenguaje de la Biblia respecto al tiempo inmediatamente después de la tribulación también lo confirma, porque la luz del Evangelio, el sol, la luna y las estrellas se apagan, y ya no existe más el día de salvación. Ahora es de noche, ahora hay tinieblas. Podríamos repasar muchos versículos donde Dios habla del día del juicio como un tiempo de tinieblas, un tiempo de ausencia de luz. Esto concuerda con lo que Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Entonces Cristo dijo: la noche viene cuando nadie puede trabajar. Podríamos ir a varios versículos en Jeremías y otros lugares donde se habla de Jesús como un hombre, pero solo iremos a uno para dar un ejemplo de cómo Dios habla de Jesús como un hombre, sin ser específicos y sin hacer ninguna referencia adicional. Dice en Jeremías 5:1: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Dios está diciendo que busque en Jerusalén o que busque en las iglesias y congregaciones corporativas de nuestros días, y si encuentra allí el Espíritu de Cristo, entonces Él no traerá juicio sobre las iglesias. Él los perdonaría y no finalizaría la era de la iglesia ni comenzaría el juicio sobre la casa de Dios. Pero el Espíritu Santo salió de en medio y Cristo abandonó las iglesias, así que cuando Dios buscó en las congregaciones del mundo, Él no encontró un hombre, Cristo, y Él comenzó a juzgar la casa de Dios. Esto es solo un ejemplo, pero hay varios otros lugares donde se menciona a Jesús como un hombre. Esto es a lo que Dios se refiere cuando dice: la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Cuál es la obra de Dios según Juan 6, versículo 29? Es que creáis, y por lo tanto la obra del Señor Jesucristo no puede realizarse una vez que llega la noche. Cuando llegue la noche espiritual no habrá salvación, y eso es lo que se dice aquí, y eso encaja con mucha otra información bíblica. Entonces se pasa a decir en Juan 9:5: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Lo hemos visto en otros versículos como Juan capítulo 1 y en Isaías 9 versículo 2, donde dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esta es la luz que se ve en Génesis, es la luz de Cristo y la luz de la salvación. Cuando Dios separó la luz de las tinieblas, Él llamó a la luz día. Es el día de salvación, pero también es el día que es Cristo mismo. Así como Jesús es la luz del mundo, Él es también el día. Echemos un vistazo a Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Hemos hablado de esto antes. Cristo fue declarado Hijo de Dios a través de la resurrección de los muertos, cuando Él llegó a ser el primogénito de los muertos. Él fue el primogénito de Dios.
el primer engendrado de los muertos. Así es como Jesús recibió el nombre de Hijo. Él siempre ha existido. Él es el Verbo y Él es eterno, pero en un punto de la eternidad pasada, Dios desarrolló el plan de salvación para este mundo, y Jesús cargó los pecados de estas personas elegidas que Dios había escogido para salvar del mundo que Él estaba aún por crear. Sabiendo todas las cosas, Dios sabía lo que acontecería y conocía a las personas que había decidido salvar y los pecados que ellos cometerían, y cargó todos esos pecados sobre el Cordero, el Señor Jesucristo, y murió por ellos, y resucitó victoriosamente de entre los muertos para ser el primogénito Hijo de Dios. Cuando Dios resucitó de los muertos, esa fue la luz de la salvación, y en ese momento se convirtió en el día de la salvación, porque la luz es lo que hace el día, y Jesús se convirtió en ese día. Es por eso que Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 4 y 5: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz. ¿Y quién es la luz? Cristo es la luz. Somos hijos del día. ¿Y quién es el día? Cristo es el día. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Cristo. Somos los elegidos de Dios. Él nos ha engendrado a través de su palabra, por lo que también somos hijos de la palabra de Dios. Primero, Dios hizo la luz al proporcionar salvación a través de su obra terminada desde la fundación del mundo, y luego Él anexó la luz a su palabra, la Biblia, y Él transmitió esa luz a través del tiempo, entregándola a los elegidos que nacerían en el mundo. Así que también somos hijos de las Escrituras, engendrados de nuevo por la palabra de Dios, pero en primera instancia somos hijos del Señor Jesús e hijos del día. Dice en el Salmo 118, 24: Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este día se hizo en el punto de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado y antes de que se crearan el sol, la luna y las estrellas, y antes de que hubiera un período de 24 horas llamado día. Dios hizo el día a través de la muerte y la resurrección victoriosa de Cristo de entre los muertos. Se convirtió en el día, se convirtió en la salvación, se convirtió en la luz del mundo, y nos convertimos en hijos del día en ese momento, porque Él había garantizado la salvación de todos por quienes murió. Y es por eso que nos regocijamos y nos alegramos en ello, o podríamos decir, nos regocijaremos y nos alegraremos en Él, porque Él es el día. Este día fue hecho en el punto de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera creado, y antes que el sol, la luna y las estrellas fueran creadas, y antes que hubiera un período de 24 horas llamado el día. Dios hizo el día a través de la muerte y la victoriosa resurrección de Cristo de los muertos. Él llegó a ser el día y llegó a ser la luz del mundo, y nosotros llegamos a ser hijos del día en ese punto, porque Él había obtenido salvación para todos por quienes Él había muerto, y es por esto que nosotros nos gozaremos y alegraremos en Él, o podríamos decir, nos gozaremos y alegraremos en Él. Dice en el Salmo 2:7: Yo publicaré el decreto. Considera lo similar que es esto con Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pues aquí hay una declaración en el Salmo 2:7: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Podemos leer esto como que Dios ha engendrado el día mismo. Este día yo te engendré.
Sí, se refiere de nuevo al Hijo, pero también al día. La resurrección de Cristo para ser declarado el Hijo es como si el sol se haya levantado en el cielo, trayendo el día. Es la luz del mundo. Entonces, cuando leemos en Génesis 1, versículo 5, y llamó Dios a la luz día, es una referencia espiritual al Señor Jesús. Nuevamente hubo el día antes que el mundo viniera a la existencia. Algunas veces, con ciertas palabras y referencias, tendemos a pensar naturalmente, pero el día que Dios ha hecho en el cual nos regocijaremos y alegraremos es Cristo y la salvación que Él trajo para todos aquellos que Él salvó.